Bueno, buenas noches a todos los que pudieron hoy estar acá presentes. Para mí un gusto. Para los que no me conocen, soy la doctora Patricia Monasterolo. Yo trabajo en el Hospital Iturraspe y formo parte de la comisión de ASOGIFE. Bueno, para los que están acá de ASOGIFE, queremos comentarles que va a terminar la presidencia del doctor Kers, que ahí se está riendo contento. De la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Y como ustedes saben, en estos últimos años estuvimos trabajando paralelamente con lo que era también formar una comisión de lo económico de los ginecólogos, que eso está en proyecto. Sigue en ese proyecto, el otro día estuvimos hablando y la verdad que da gusto de ver los resultados que estamos haciendo en un trabajito que va paso a paso. Pero la sociedad científica es lo que nos une en lo que más nos gusta a nosotros, que es la tocoginecología. Tenemos dos hospitales importantes de referencia en la provincia y en esta zona norte, que son el Iturraspe y el Cuyen, y toda la zona aledaña, que tenemos todas las derivaciones del norte de la provincia. La idea es que en la parte ginecológica y obstétrica estemos cada vez más unidos, que la sociedad científica llegue a todos. Esto que nos vino de la pandemia es poder estar conectado a través de las redes, hace que muchas veces desde casa podemos estar informados. Yo tuve la oportunidad con el doctor Miguel Ariel de Rosario en toda la pandemia estar apasionada con la parte ecográfica y de salud fetal, porque bueno, no había otra cosa que hacer que estar conectados. Pero ahora viene esta parte híbrida que podemos estar presencial y conectados como para un poco unirnos más. En este caso nos toca la salud fetal. Queremos comentarles que la comisión de ASOGIFE, tengo el gusto y el honor de formar la nueva presidencia de la nueva comisión que vamos a tener. Así que a los que sean socios de ASOGIFE, hoy le vamos a pedir que nos ayuden con una pequeña firmita, porque el protocolo del estatuto determina que el presidente necesita un aval para poder dejar la presidencia. Voy a tomar este pequeño desafío o gran desafío que va a depender un poco no de mí, sino de todos, porque todos formamos parte. Es decir, que uno ponga hoy el tema de salud fetal es como un disparador. Depende de todos nosotros de poder participar. Y mi idea es formar comisiones, que ya los pasé en las reuniones de los grupos, formar comisiones de lo que cada uno le gusta en esta área de la tocoginecología, que hay un montón de subespecialidades. Vamos a tener una nueva comisión. La comisión ya está formada, se las voy a presentar. Bueno, yo voy a tomar la presidencia. Va a seguir como vicepresidente el doctor Curganos Mario de la ciudad de Rafaela, que sigue siendo parte nuestra. Como secretario general va a estar el doctor Juan Lungui, secretario de actas la doctora Candiotti Selene, el tesorero que me está acompañando, el doctor Peretti José. Vocales titulares, yo decidí llamarlas a, bueno, una de las futuras va a estar a cargo del servicio en poco tiempo la doctora Terenzani, porque el doctor Ula está en su etapa del último año, que está a cargo del servicio de obstetricia del Iturraspe, y la doctora Tatiana Echenberger va a estar a cargo también y van a formar las dos partes, de manera que los dos servicios y todas las residencias puedan también volcar toda la parte científica y que no quede solo en los servicios, que se pueda distribuir todo el conocimiento a todo lo que formamos OGIFE y a toda la parte científica que quieran acompañarnos. Así que están ellas dos como vocales titulares, como suplentes Samira Cornaglia, Rivera Ludmila, Graciela Liñonel también, que es del Cuyen, y siguen como revisores de cuenta el doctor Kerr Seire y el doctor Pise acompañándonos. Esperemos que nos sigan acompañando. Bueno, el tema salud fetal a mí me pareció importante un poco de unir la información que los tocoginecólogos tenemos en la parte de salud fetal. Vamos a tener tres partes. Agradecerles primero a Matercel, que nos está apoyando en esta jornada de una puesta al día de lo que es las células madres, en la importancia de la obstetricia, sí o no, en acceder o no, pero no dejar de tener esa información, porque la obstetricia sabemos que el primer trimestre se lleva todo lo que va a ser el futuro de ese embarazo. Entonces tengo el gusto de estar acá con Juan Lungui, que forma parte de lo que es
el perfeccionamiento en salud fetal en el Hospital Iturraspe y en su parte privada. Y va a estar una doctora representando a Miguel Ariel, que no pudo estar por problemas, pero creo que va a estar conectado, también de lo que es el Doppler en primer trimestre. Y después vamos a hablar un poquito de células madres, que hay un invitado que vino exclusivamente de Buenos Aires para estar acá con nosotros. Así que bueno, creo que el screening es todo tuyo. Bueno, permiso, Pati, ¿puedo un segundito? Bueno, ahí se ve. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar de lo que vamos a charlar un poco hoy. Yo voy a ir hablando, la charla es una charla, eran dos programadas, pero vamos a hacer todo en una de 20 minutos para que no se haga tan extenso. Y bueno, a mí, si ustedes quieren ir frenándome haciendo preguntas, prefiero no ir hablando todo y que después se vaya charlando y podemos ir charlando y debatiendo todo lo que vaya surgiendo. Vamos a hablar un poco de lo que es screening de primer trimestre. ¿Y por qué le pongo más allá de la translucencia nucal? Porque bueno, es muy frecuente que las pacientes que vemos vienen a hacerse la eco de translucencia nucal, pero hoy en día eso ha avanzado muchísimo y si pensamos solamente en la translucencia nucal nos quedamos un poco cortos porque vamos a ver un poco todo lo que se puede ver. ¿Y por qué también es un tema súper importante? Bueno, porque es una consulta diaria. Todos los que hacemos obstetricia vemos pacientes que pasan por esta etapa todos los días o al menos todas las semanas. Hay poca formación en esto en los centros educativos porque la mayoría de nosotros nos hemos formado como tocoginecólogos o como imagenólogos en la parte pública y lamentablemente hay muchas diferencias entre el sector público y privado en lo que es salud fetal, especialmente en el primer trimestre. Muchas veces o porque no se consiguen turnos, la calidad de los equipos de ecografía también es muy diferente. Entonces, bueno, lamentablemente hay muchas diferencias y no estamos formados en todo esto. No hay guías tampoco locales de Argentina en las cuales basarnos. Y las pacientes sí que nos exigen detección y nos exigen tener lo último. Entonces, está bueno que sepamos bien todas las cosas que existen. Esta es la pirámide tradicional de cómo era el control prenatal, que esto se diseñó en 1929. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente los elementos que tenía alguien que hacía obstetricia en esa etapa eran básicamente una balanza, una cinta para medir la altura uterina y un tensiómetro. Pero en el último tiempo, con el advenimiento de la ecografía, que tiene una potencia súper alta actualmente, que nos permite ver un bebé que es de este tamaño con una resolución impecable. Em, Esto lo podemos invertir y la propuesta que se hace desde la Fetal Medicine Foundation de Londres es invertir esto y que los principales controles se enfoquen al principio del embarazo, especialmente alrededor de semana 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya podemos ahí hacer detección de aneuploidías, de preeclampsia y restricción de crecimiento, de cardiopatías y de muchas malformaciones fetales, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo un poco de todo esto, pero siempre decimos screening de primer trimestre. Screening. ¿Qué es un screening? Un screening es básicamente un estudio que le aplicamos a toda la población de pacientes y nos sirve para seleccionar un grupo de riesgo. Vamos a ver un grupo de pacientes que entre esas pacientes vamos a tener las pacientes que tienen alguna enfermedad y también vamos a tener aquellas que sean falso positivos, es decir, que consideramos como que están en riesgo, pero que en definitiva no tienen nada. Y a esos le aplicamos un estudio diagnóstico y detectamos ahí quién realmente tiene una enfermedad, ¿sí? Eso sería un screening. Entonces, un screening nos va a identificar individuos que están en riesgo y un estudio diagnóstico nos va a identificar quién tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del screening en semana 11 a 14? Tiene tres objetivos principales. Detectar aneuploidías, que son las alteraciones de los cromosomas, especialmente trisomía 21, 13 y 18. Evaluar anatomía fetal, que esto es más nuevo, pero ya está en las guías de ISO, que es la Sociedad Internacional de
ecografía en ginecología y obstetricia, y ya está en esas guías y es una norma evaluar la anatomía fetal en esta etapa. Y nos sirve que de esto va a hablar la doctora De Gaetani después para evaluar qué pacientes tienen riesgo de preeclampsia, ¿sí? Estos tres son los objetivos principales que tenemos y deberían de hacerse en todas las pacientes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el screening, la detección de aneuploidías. Vamos a ver que existen 4 estrategias. Podemos detectar a las alteraciones cromosómicas en base a la edad materna, por ecografía sola, que es algo bastante frecuente, por screening combinado, lo que se llama NT+, y el test no invasivo de ADN fetal. Entonces vamos a ver un poco de la información de cada uno para ver cuál se puede elegir, ¿sí? Lo primero que es basarnos en edad materna es algo ya muy viejo, ya no se hace, no existe. Básicamente se definía como un punto de corte los 35 años, pero no es que es un escalón, sino que a medida que aumenta la edad materna va aumentando la probabilidad de alteraciones cromosómicas. Y se ponía eso como punto de corte, pero si usamos esto solamente vamos a detectar menos de un 30% y le vamos a identificar como pacientes de alto riesgo a un montón, el 15-20% de la población. Entonces esto es algo que no tiene sentido. Y vamos a ir viendo qué dice sobre cada método de screening, eso que dice ISPD, que es la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal, ¿sí? Dice que usar edad materna como método de screening para seleccionar quién tiene alto y quién tiene bajo riesgo no es algo que esté justificado. La segunda estrategia que se puede usar es hacer solamente ecografía, ¿sí? Básicamente lo que es la translucencia nucal y los otros marcadores ecográficos, que ahora los vamos a ver. Esto tiene una tasa de detección de un 70% y esto está bueno que lo tengamos bien en claro. No es que, porque por ahí pueden hacer un bebé con síndrome de Down, por ejemplo, y decir, pero ¿cómo si las ecografías estaban normales? Sí, es absolutamente normal que eso pase. 30% se van a escapar cuando usamos solo ecografía. Esto acá les pongo nada más una publicación donde dice que la detección usando ecografía sola es de un 70%, ¿sí? Entonces, los marcadores que nosotros tenemos y que evaluamos son la translucencia nucal, hueso nasal. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, después vamos a ver, también está ductus venoso y válvula tricúspide. Son características, no es que son malformaciones, no es que son problemas, pero son características que vamos a buscar en los fetos en esta etapa, que son más frecuentes dentro de la población que tiene una alteración cromosómica, pero que son características que también están presentes en bebés que son absolutamente normales. ¿Sí? Por ejemplo, hueso nasal de los bebés con cariotipo normal, con genética normal, 1 a 3% aproximadamente de estos bebés van a tener hueso nasal hipoplásico y no van a tener nada, ¿sí? Ahora, si miramos fetos con trisomía 21, es una característica mucho más frecuente y 6 de cada 10 van a tener un hueso nasal hipoplásico, ¿sí? Entonces, no ver, por ejemplo, el hueso nasal nos aumenta la probabilidad, pero no quiere decir que ese bebé tiene una alteración cromosómica. Respecto de lo que es la translucencia aumentada, la translucencia también puede estar aumentada por un montón de otras cosas, ¿sí? Pueden ser las alteraciones cromosómicas, pueden ser también síndromes genéticos más raros, menos frecuentes. Puede estar aumentada una translucencia por cardiopatías o defectos estructurales, o sea, malformaciones fetales. Los bebés que tienen translucencia alta también tienen más chance de tener una muerte fetal, pero sin embargo, la mayoría de los bebés que tienen una translucencia más alta del punto de corte que tomemos, se va a resolver y van a nacer bebés sanos, ¿sí? O sea que tener una translucencia alta no quiere decir que el bebé tiene un problema. Veamos un ejemplo de si la translucencia nucal que tomamos es 4, la probabilidad de que haya una alteración cromosómica es de un 20%. Es mucho más alta que lo habitual, obviamente, pero no quiere decir que la tiene, aunque tiene una chance alta. La probabilidad de una muerte fetal es de un 2,5%, que también es mucho más alta que lo habitual, y la probabilidad de encontrarnos alguna malformación estructural, ya sea en esa evaluación o más adelante en el embarazo, es de un 10% aproximadamente, ¿sí? Y contrariamente, ¿cuál es la chance de que una paciente que tiene una translucencia de 4 tenga un recién nacido vivo y sano? Un 70%, ¿sí? O sea que es algo que aumenta probabilidades, pero no define que hay un problema en el 100% de los casos, ¿sí? Pase. Bueno, lo mismo con los otros marcadores. Ductus venoso también es una característica, puede estar reverso
o sea, aumenta las chances de algún defecto cromosómico, pero también puede estar en bebés que no tienen ningún problema y lo mismo con la válvula tricúspide. Sin embargo, encontrarlos nos aumenta, sí, la chance de alteraciones cromosómicas. Entonces, esos son los 4 marcadores ecográficos que tenemos: translucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso y válvula tricúspide. No vamos a abordar cómo se miden y todo eso, sino que vamos a ver cuál es el impacto clínico que tienen, ¿sí? Entonces dijimos que la sensibilidad de estos marcadores es de un 70-75% usados como método solo, ¿sí? Y dijimos también que si el cariotipo es normal, los bebés que tienen una translucencia más alta tienen chances también de algunas otras cosas, entonces requieren una evaluación más cercana. ¿Sí? Esperen que demoren en pasar. Como dijimos, cómo se mide la translucencia nucal no nos vamos a meter porque es por ahí más ecográfico y de quienes hacen ecografía todo el tiempo, pero sí me gusta que se lleven esta imagen de que es la imagen que tienen que ver, porque ustedes son quienes nos auditan, a quienes hacemos ecografía, y esto es lo que siempre tienen que ver, esa es la imagen que nosotros debemos intentar. Hay veces que no sale tan así, tan perfecta, pero esa es la imagen que siempre debemos lograr, que esté magnificada, que se vea bien clara la región de la nuca y esté correctamente medida, ¿sí? Bueno, esperen si quieren saber un poco sobre cómo es la técnica de medirse, en, ese es el QR de SADIP, que es la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal. Ahí hay una sección que se llama Recitips, que son videitos muy cortitos de 1 minuto que explican cómo debe ser medido, cómo tiene que ser la técnica ecográfica, ¿sí? Que si quieren pueden verlo ahí. ¿Cuál es el valor normal de una translucencia nucal? Bueno, el valor depende del CRL, es decir, de la medida que tiene el bebé. No debemos usar valores absolutos para decir hasta acá es normal, hasta allá, sino que debemos usar el percentil 95, que cada CRL, es decir, cada medida de feto tiene un valor normal. Por ejemplo, una translucencia de 2.4 en un bebé que mide 46 milímetros porque tiene 11 semanas está por encima del percentil 99, pero en un bebé que tiene casi 13 semanas y media puede estar dentro de lo que es el valor normal. Esta es una tablita donde están bien los valores del percentil 95 para cada valor, ¿sí? Bueno, ¿y qué dice la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal con respecto a usar ecografía como un método de screening? Nos dice que si nos basamos en hacer esto sin ningún test adicional, es insuficiente para una correcta evaluación del riesgo, porque como dijimos, con esta estrategia se nos van a escapar 1 de cada 3 fetos que nos crucemos que tienen síndrome de Down, no los vamos a detectar, los vamos a ver como una ecografía normal, ¿sí? Por la detección que es del 70%. El tercer método de screen dijimos que es lo que se llama screening combinado o NT+, que es combinar, agregar a la ecografía marcadores bioquímicos, que son unas hormonas, y agregar también lo que son antecedentes maternos, teniendo en cuenta la edad que tiene la mujer embarazada. Esto aumenta la capacidad diagnóstica, la sensibilidad, y la lleva a un 90-95% aproximadamente, ¿sí? Y también nos mejora y nos aclara el asesoramiento, porque con esto lo que hacemos es, ahora vamos a ver un ejemplo, pero le decimos a la paciente cuáles son las chances que efectivamente tiene. ¿Cuáles son esos marcadores bioquímicos? PAP-A y la fracción libre de la gonadotrofina coriónica humana son las 2 hormonas que se usan. La sensibilidad es mejor en semana 10, o sea que es mejor que la paciente se tome la muestra de sangre en semana 10 y después en semana 12 se hace la eco. Pero debemos tener claro que ningún marcador por sí solo nos puede ni confirmar ni descartar alteraciones cromosómicas. Y lo ideal es combinarlos a todos en modelos multiparamétricos, que eso lo tenemos en el software de la Fetal Medicine Foundation, que cargamos todos los datos y nos da el cálculo de riesgo. Es un software que es gratis, lo que sí hay que certificarse para poder acceder, que se hace haciendo un curso que es gratis también por internet y enviando 3 imágenes de una correcta medida de translucencia nucal. Y así podemos hacer el cálculo de riesgo en nuestras pacientes, y así es como se informa, ¿sí? Un NT Plus o un screening combinado nos dice la probabilidad. 1 en 100, 1 en 1000, que es la probabilidad que tiene con esa tasa de detección que dijimos del 90-95%. ¿Cuándo decimos que el riesgo es alto? Cuando es más
es un riesgo de 1 en 100, por ejemplo, 1 en 100, 1 en 15, eh, o sea, básicamente mayor al 1%. ¿Sí? Cuando decimos que es bajo, bajo, ahora después vamos a ver, pero cuando es menos de 1 en 1000, o sea, menor del 0,1%. ¿Sí? Esos son solamente puntos de corte, pero para tener una idea más o menos cómo hablamos. ¿Qué dice ISPD sobre screening combinado? Bueno, la estrategia, el test combinado es la estrategia que usan la mayoría de los países de Europa para su población. O sea que esto es lo que se usa habitualmente de rutina en países desarrollados. ¿Sí? Así que se sugiere eso. Y que la cuarta estrategia, vamos a ver un poquito de esto, de el test de ADN en sangre materna, ADN fetal. El nombre correcto sería ADN libre en sangre materna, pero se conoce comúnmente como el ADN fetal. Esto es una prueba que es tomando una muestra de sangre de la mujer embarazada y tiene una detección mayor del 99% para trisomía 21, también muy alta, pero no es del 99% para trisomías 13 y 18, y la probabilidad de falso positivo es de 0,1%, o sea, extremadamente baja. ¿Sí? O sea que como método de screening, si vemos capacidad de detección, probabilidad de falso positivo es totalmente superior a los otros métodos. Se puede hacer en general desde semana 9, pero lo ideal es en semana 10. Funciona también en gemelares, aunque no es ese 99,9. Cuando el embarazo es doble se embarra un poquito la cancha, pero funciona muy bien y es lo mejor que hay también. Hay otros paneles que se llaman panel avanzado, que es para otros síndromes, síndrome de George y otras microlesiones, pero en general la recomendación de las sociedades científicas es que no se use eso y que se haga solamente para trisomía 21, 18 y 13, aunque está cobrando cada vez más fuerza eso también. Y tiene algunas cuestiones que se requiere de un consentimiento y un asesoramiento y ecografía previo a la prueba. En general no se recomienda si hay una translucencia nucal alta. Este es un estudio que es un estudio de screening, no diagnóstico, ¿sí? Eh, Ahora después vamos a ver un poquito de eso, pero cuando nosotros tenemos una translucencia alta, tenemos que ir a un diagnóstico, porque ya seleccionamos una paciente en riesgo, entonces tenemos que ir a tener un diagnóstico definitivo. Puede haber discordancia, surgen las dudas sobre el panel avanzado, que empieza a ver si mientras más cosas empezamos a ver, además de la trisomía 21, 18 y 13, empiezan más chances de falsos positivos y de otras cosas, pero a veces las pacientes te dicen, quiero saber todo, y bueno, puede generar ciertas cosas. Hay reportes de cáncer oculto detectado en la madre que surgen por esto, así que también puede tener algunas otras cuestiones que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué dice la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal sobre esto? Y sacó un reporte de ahora del año pasado, 2023. Bueno, ¿qué es el screening más eficaz para trisomía 21, 18 y 13? Se puede hacer en pacientes de alto o bajo riesgo, es decir, en un principio se decía, bueno, para pacientes que tienen 40 años, 44 años, hoy en día ya se ve y es súper eficaz en pacientes que tengan también bajo riesgo. Se puede hacer como primera línea o como un screening contingente, es decir, después de un NT+. Ahora, no es diagnóstico, existen los falsos positivos, son raros, pero existen. Entonces, un resultado positivo siempre debemos confirmarlo con una prueba invasiva. ¿Sí? Dijimos que los métodos de screening nos detectan pacientes de alto riesgo, pero no son diagnóstico. El diagnóstico de las alteraciones cromosómicas siempre es, y eso no ha sido reemplazado, por métodos directos, ya sea con biopsia de vellosidades coriales o con cariotipo. ¿Sí? Perdón, o con amniocentesis. ¿Sí? Lo mismo que en PAP y mamografía. Si uno tiene una lesión, ¿qué hace? Va y toma una biopsia, no le hace una mamografía o otras cosas que no me voy a meter a dar ejemplo, que de eso no manejo, no me acuerdo más. Bueno, y esto es un cuadrito comparativo poniendo nada más ventajas y desventajas de los diferentes métodos de screening que podemos usar para alteraciones cromosómicas. ¿Sí? Arriba de todo solo ecografía, abajo de todo ADN fetal en sangre materna y en el medio lo que es NT+. Y la capacidad de detección, ventajas y desventajas. Básicamente el ADN fetal en sangre materna, ¿cuál es la desventaja? El costo. Si fuese una prueba barata, se haría en toda la población, como lo hacen. Cada vez son más los países que ya la tienen como estrategia, por ejemplo, Bélgica, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, ya la hacen a toda la población, pero en muchos otros, como es una prueba costosa, por ejemplo, Inglaterra, no la hace a toda la población y hacen primero hacen primero NT+, y después seleccionan a aquellas pacientes que podría servir un ADN en sangre materna.
¿sí? Bueno, eso con respecto a alteraciones cromosómicas. Un poquito nomás vamos a mencionar sobre anatomía, que hoy en día en semana 12 es obligación evaluar la anatomía. Y vamos a ver qué medimos y qué es lo que vemos. Siempre debemos medir correctamente la longitud craneonalga en semana 11-14. Y esto cambió un poco un paradigma que antes teníamos, que siempre se nos decía la edad gestacional se calcula con la primera eco y usábamos la semana 6 y todo. Hoy ya está determinado y ya todas las guías dicen, para la edad gestacional, para fechar un embarazo, usemos el CRL en la semana 11-14, es decir, cuando es entre 45 y 84. No, no sé el resto, pero por ejemplo, nuestro servicio eso ya lo tenemos implementado y siempre usamos eso para fechar, también en el Hospital Cuyo. Perfecto. Y sí, ya el CRL es más avanzado, no es una charla de hoy, pero después de ahí usamos el perímetro cefálico. ¿Sí? Bueno, y esa es la foto que debemos tener de cómo se debe medir el CRL de la cabeza hacia la cola, y eso es lo que nos pone la fecha de ese embarazo. Ya no usamos FUM, sino que usamos esa medida. ¿Sí? Muy cortito, qué alteraciones, perdón, anatómicas podemos detectar en primer trimestre? Bueno, ahí se dividen en grupos hay alteraciones que siempre debemos detectar, que no se nos pueden pasar por alto, por ejemplo, una craña, una holoprosencefalia, debemos verla ya siempre. Hay otras que las definimos como que son detectadas más del 50% de las veces, pero algunas ocasiones se pueden pasar por alto. Y hay otras que se detectan raramente o nunca pueden ser detectadas porque se desarrollan más tarde, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de alteraciones anatómicas que pueden ser detectadas ya en el principio. No las vamos a nombrar a todas, pero fíjense que son la mayoría, ¿sí? O sea, en semana 11-14 debemos buscar muchas cosas de la anatomía. Y esto, a medida que van saliendo guías, nos van empujando a quienes hacemos ecografía a decir, che, mirá que estás obligado a ver un montón de cosas, ¿sí? Todas estas son las estructuras que deberíamos ver e informar. Y esta que yo les marco ahí en sombreado, son cosas que debemos ver siempre, ¿sí? Incluso el corazón, por lo menos el tamaño del corazón y el eje, a veces no se logran ver las 4 cavidades, pero sí que debemos ya ir viendo un montón de cosas. El abdominal, defectos de pared abdominal ya deberían ser detectados, debemos ver la vejiga, los miembros, ¿sí? Todas esas cosas son obligatorias de ver en un estudio de 11-14, ¿sí? El tercer objetivo dijimos que es evaluar preeclampsia y restricción de crecimiento, que de eso va a hablar Emilia ahora, en un ratito, así que no me voy a meter en eso. Entonces, como un resumen de lo que es el screening de alteraciones cromosómicas, tenemos edad materna, que no está justificado, dijimos. Hacer ecografía sola es insuficiente para lo que nos dicen, si bien es lo más habitual porque es lo que cubre la obra social. Acá en Santa Fe, no sé en otros lugares, pero por ahí en Capital, en algunos lugares puntuales sí les cubre la bioquímica. Acá no la cubren las obras sociales. Sí, cuesta, sí, obvio. Eh, sí. ¿Cuánto sale para que tengan una idea? 70.000 pesos aproximadamente la parte bioquímica. Obvio que tiene un costo que no es menor, pero es algo más o menos accesible. Entonces, los métodos recomendados por las guías internacionales son estos dos, o screening combinado o ADN en sangre materna. Para tener una idea también cuánto sale un ADN fetal, acá está costando alrededor de 400.000 pesos aproximadamente para que tengan una idea también. Em, bueno, esos dos entonces serían los screen recomendados. ¿Y qué propone entonces Fetal Medicine Foundation como un protocolo? Hacer screening combinado y en base a eso dividir a las pacientes en bajo riesgo y alto riesgo. Aquellas de bajo riesgo es aquellas que tienen menos de un 0,1%, entonces esas pacientes decís, pasan directamente a una ecomorfológica. Aquellas que tienen un riesgo alto, que lo definen como más de 1 en 50, se indica directamente un estudio invasivo, o sea, una biopsia coreana. Y un poquito quería mencionar respecto al estudio invasivo, porque se llaman estudio invasivo y parece que el ADN fetal es súper inocuo y que el estudio invasivo te pincha el bebé. Para que tengan una idea, cuál es el riesgo de una biopsia corial o de una amniocentesis, es prácticamente el mismo que si no tocamos al bebé. El riesgo de pérdida de un embarazo
en una amniocentesis o en una biopsia corial es prácticamente del 0,1%, que es el mismo que si no tocas el bebé, se muera solito. ¿Sí? Es por ahí un poco más alto en pacientes que sí tienen. ¿Y por qué se pensaba antes que era riesgoso? Porque aquellos que se hace punción son bebés que ya tienen muchas cosas y eso tienen una chance mucha más alta de morirse solos también. ¿Sí? Pero bueno, también está bueno nombrar cuál es el riesgo realmente, si bien se llaman estudios invasivos, son estudios que el riesgo es bajo. Y aquellas que tienen un riesgo intermedio, entre 1 en 50 y 1 en 1000, se puede, en Inglaterra, por ejemplo, se hace ADN fetal en sangre materna. Si el resultado es positivo, se debe confirmar con un estudio invasivo y si es negativo, pasa a una ecomorfológica. ¿Sí? Entonces, esta pirámide que teníamos tradicionalmente, que fue creada en 1929, te propone reemplazarla por esta y enfocarnos bien en semana 12 para seleccionar aquellas pacientes que tienen bajo riesgo y aquellas que tienen alto riesgo. Y la que tiene bajo riesgo no es necesario verlo todas las semanas y va por un carril, y aquellas que con alto riesgo, bueno, irán por otro. ¿Sí? Entonces en semana 12 ya podemos evaluar anatomía, podemos evaluar alteraciones cromosómicas y ahora vamos a ver seleccionar pacientes con riesgo de preeclampsia para prevenirla. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, espectacular, se escucha, ¿no? Lo espectacular, Juan. Bueno, la verdad que es tan interesante, sobre todo que nos están escuchando y están conectados, porque como les dije cuando empezamos la charla, eh, a los que nos gusta la salud fetal y hace mucho que venimos perfeccionando en esta información, todo se redujo a 11-14. Es increíble, todo se redujo a 11-14. Entonces acá tiene que ver lo que nos decía Juan, es decir, cuánto nosotros, los que hacen obstetricia, que están viendo a las pacientes todos los días, que van a recibir las preguntas de las pacientes, que son los primeros que tienen que responder a la paciente, cuál es el método más eficaz, qué es lo que pueden hacer. Ahí está el tema, ¿no? En donde nosotros estamos tan capacitados de poder darle esta información, explicarle de los porcentajes y que la paciente obviamente después decida y elija ella. También yo anoté algunas preguntas, Juan. Eh, Importaba lo de la edad, pero también recordemos que, bueno, cada vez la maternidad se va postergando y ahora vino que las mujeres, casi todas, buscan su embarazo avanzado de los 35 o 40, que también tenés eso. Te quería preguntar de eso. Otro te quería preguntar lo que marcaste, que me gustó lo de la muestra invasiva, porque nosotros estudiamos, esa muestra invasiva tenía riesgo, mejor no punzar. Y sin embargo, lamentablemente, la paciente necesita la especificidad con la punción, no existe otra. Quiero que eso lo vuelvas a repetir. Marco de lo de la anatomía. Hoy la anatomía, el que tiene la responsabilidad de la 11-14, ya si lo vio a las 11 semanas, capaz que tenga que volver a citar a la paciente. No basta solo con medir la translucencia nucal, tiene que estar toda la anatomía y eso también los ginecólogos obstetras tienen que ponerse en el pedido de esa información. Es decir, el que tiene el poder es el obstetra que va pidiendo la información a los especialistas. Y eso tiene que ver con el auge y el profesionamiento de la salud fetal. Y lo otro que te quería preguntar es esto de los países tan avanzados, que el por qué creo que tiene que ver con un poco la decisión de esas trisomías, de las interrupciones, que es diferente a lo que pasa en Latinoamérica. Sí, bueno, la política de detección en diferentes países es cuestión de cuánto invierten en detección y bueno, hay muchos países que ya han tomado la política de ponerle todo, haciendo incluso ADN en sangre materna, que es sin duda el estudio de screening con mayor eficacia, entonces tiene una detección extremadamente alta. Acá, bueno, lamentablemente, como charlábamos, no hay cobertura, pero muchos lugares ya están empezando a hacer. Por ejemplo, la otra vez tuvimos la oportunidad de hablar con residentes del Hospital Fernández, y en el Hospital Fernández está bien, que es un ejemplo, un hospital público que tiene fondos y todo, pero hacen screening combinado de los pacientes y ellos creían que era algo de rutina, de que se hacía en todo el país, más o menos. Pero bueno.
En muchos hospitales públicos ya lo están empezando a implementar. En Tucumán también, en el Hospital de la Merced, también se hace. Bueno, respecto de la edad materna, sí es verdad que a mayor edad materna van aumentando las chances de alteraciones cromosómicas, pero no la vamos a identificar así solo con la edad, sino que es verdad que en alguna paciente que tiene mayor edad queremos tener más claridad y más seguridad. Hace un tiempo esas pacientes decían, mira, yo quiero tener seguridad, tengo 40 años, quiero tener seguridad al 100%, quiero hacerme una punción. Hoy en día o sea, el ADN en sangre materna no reemplaza la punción, pero por ahí esas punciones que decíamos, bueno, quiero tener seguridad, bueno, el ADN, un resultado de ADN en sangre materna normal en una paciente que después vemos además una ecografía normal, nos asegura muchísimo en comparación de... Exacto, es un método de screening. Sí, sí, sí. Pero si te hiciste un ADN en sangre materna, te dio normal, viniste, vimos la translucencia alta, hay que hacer una punción. ¿Sí? Por más que tengas ya hecho de antes un ADN en sangre materna normal, porque hay algunas otras cosas que puede haber. Eh, sí, Interesante, dijiste técnica invasiva. Quizá habría que cambiar a mínimamente invasiva, porque la venopunción es una técnica mínimamente invasiva, la videolaparoscopía es mínimamente invasiva y es más invasiva que una venopunción, ¿no? Por lo tanto, por la seguridad que vos mostraste, quizás habría que proponer técnica mínimamente invasiva. No puede sacar la palabra invasiva, por supuesto. y además la industria se encargó muy bien de sacarle el jugo y llamarlo test no invasivo de ADN fetal en sangre materna. Entonces, eh, te lo sube al riesgo, parecería, ¿no? Pero sí, efectivamente. Pero ya se llama así en todos lados, estudio invasivo, pero es un estudio de bajo riesgo. Una cosa es invasivo, otra cosa es que te saquen sangre, como decía, es invasivo, pero es de bajo riesgo. Nadie va asustado a que le saquen sangre del brazo. ¿Sí? Ah. Pasa esos 84 milímetros de todo lo que vos aprendiste en la longitud cráneo-caudal. Porque viste que no todas llegan a esa medición tan perfecta o el momento perfecto para que puedas hacer la translucencia más correcta. Sí, cuando se pasa la edad puntual en que se mide la translucencia nucal, se hacen los marcadores y todo y se hace el cálculo de riesgo, ya se empieza a embarrar la cancha, es más difícil. Existe lo que se llama el cuádruple test con bioquímica, pero la verdad es que no se hace. No, hay marcadores ecográficos de segundo trimestre, pero la capacidad diagnóstica de detectar una alteración cromosómica en segundo trimestre es más baja todavía. O sea, no es 70%, ya pasa a ser, por ejemplo, los bebés con síndrome de Down, 50% van a tener alguna alteración ecográfica, 50% no les vamos a ver nada. O sea que la capacidad diagnóstica baja. Ahí es una opción, depende de la paciente, pero si no se dio cuenta y puede hacerse un ADN en sangre materna, el ADN en sangre materna no tiene límite de edad. El screening combinado sí. A partir de semana 10, pero no hay tope con la edad. Por ejemplo, hay veces que una paciente no se hizo nada y surge en semana, tuvimos un caso el otro día, en semana 32 más o menos, vimos un signo de doble burbuja, o sea, una atresia duodenal. 30% de las atresia duodenal se asocian a síndrome de Down. Esa paciente ya tenía además un polidramio, era complejo hacer una punción. Hicimos un ADN en sangre materna, que no es diagnóstico, no es el ejemplo ideal para darles, pero bueno, vino positivo para síndrome de Down, le dijimos, mira, no está confirmado, pero las chances ya son muchísimas. Entonces, son algunos ejemplos de cuándo se puede usar en tercer trimestre también. Pero vamos avanzando. Emilia, estás conectada, ¿no? ¿Nos estás escuchando? Bueno, Emilia también es especialista, la doctora María Emilia de Gaetani, está conectada de la ciudad de Rosario, forma parte, también es especialista en salud fetal, es tocoginecóloga y forma parte del equipo como codirectora de medicina materno-fetal del Sanatorio Británico, trabajando con Miguel en Rosario. Vamos a tener el gusto de escucharla y yo le pedí que
especificáramos en primer trimestre la parte de Doppler para terminar justo con esto, lo que es Screening 11-14. Sé que tenemos tu charla grabada por cualquier eventualidad. Si querés presentarte y ya largamos tu charla, Emi. Buenas noches a todos. Ay, Soy te la doctora escuchamos. Emilia de Gaetani, soy especialista en tocoginecología y especialista en medicina fetal. Primero que nada, quiero agradecer por esta invitación, por este espacio. La realidad que estoy muy contenta de poder estar acá hoy. Bueno, nuestro tema de hoy, y siguiendo un poco la línea con la que venía hablando el doctor Lungi, vamos a abordar el screening de disfunción placentaria que se realiza en semana 11-14 en conjunto con el cribado de cromosomopatías. Bueno, cuando hablamos de screening de disfunción placentaria, hacemos referencia a la preeclampsia temprana y a la restricción de crecimiento. Pero cuando abordamos este tipo de patologías como screening, tenemos que tener en claro qué es lo que voy a hacer yo, digamos, qué es lo que me va a aportar buscar de manera individual estas entidades. Entonces, tiene que ver con primero identificar pacientes de riesgo, o sea, de la población general, separar, por así decirlo, aquellas pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar este tipo de patologías de manera temprana. ¿Por qué? Porque yo tengo intervenciones preventivas y efectivas para hacer, que en este caso sería la aspirina. Una vez realizado esto, me permite también realizar una vigilancia prenatal personalizada y algo muy importante es que me genera conocimiento epidemiológico. ¿Y por qué digo que esto es tan importante? Porque la realidad es que nosotros, nuestras conductas y nuestros protocolos están hechos, están exportados de una población que no es nuestra, digamos. Las guías son europeas o son estadounidenses, entonces lo fructífero de esto es justamente eso, generar conocimiento epidemiológico para en un futuro poder realizar estos protocolos ajustados a nuestra población. La idea obviamente no es hablar de preeclampsia, yo de preeclampsia voy a hablar dos cositas cortitas, una es la clasificación y otra es un poco la fisiopatología porque nos va a servir después para interpretar los resultados del screening y los diferentes estudios a los que están ligados, ¿no? Entonces tenemos una preeclampsia que puede ser precoz o tardía, dependiendo del inicio, que el inicio sea antes o después de las 34 semanas, una preeclampsia de término o de pretérmino, si es antes o después de las 37 semanas, y una preeclampsia leve o grave si cumple o no criterios de severidad. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, nosotros sabemos que la preeclampsia en verdad es un síndrome clínico que se manifiesta por alteraciones cardiovasculares, perdón. Estas alteraciones cardiovasculares maternas van a estar dadas por una inflamación sistémica, por una disfunción endotelial y por una vasoconstricción generalizada, que es lo que me va a llevar a mí a la hipertensión y a la hipoperfusión multiorgánica. En una célula normal yo voy a tener un equilibrio a nivel de factores, ya sea coagulantes o anticoagulantes. Entonces, fíjense que en una célula normal yo voy a tener factores anticoagulantes, mayor predisposición a tener factores anticoagulantes y es lo que me va a regular la permeabilidad vascular y en cambio en las pacientes con preeclampsia voy a tener un desbalance angiogénico en pro de factores antiangiogénicos, ¿sí? Y es lo que me va a llevar a mí a una disfunción endotelial, o sea, voy a tener agentes procoagulantes que van a generar una vasoconstricción con un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces podemos clasificar a la preeclampsia en diferentes etapas. La etapa 2 es la etapa clínica de la enfermedad, es la que vamos a ver en el consultorio o en la guardia, pero hoy puntualmente vamos a hacer mayor hincapié en la etapa subclínica de la enfermedad, que es un poco la que habíamos estado hablando recién. Todos nosotros estudiamos en la facultad o en la residencia que la preeclampsia era causada por una placentación anormal. Y eso era lo que me generaba después las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Hoy sabemos que no es
tan así. Hay muchos estudios que refuerzan la teoría de que las pacientes que van a desarrollar preeclampsia en sus embarazos tienen una predisposición que va a estar dada por factores genéticos, por factores ambientales y por factores inmunológicos que son independientes de la placenta, digamos, o de la placentación, pero sí que la van a condicionar. Al principio, estos estudios se realizaron en pacientes que tal vez tenían algún tipo de condición cardíaca, como una cardiopatía congénita, o en una disfunción cardiovascular, en pacientes con disfunciones cardiovasculares previas. Y acá, estas pacientes sin estar embarazadas, ya se vio que existía este desbalance entre estos factores angiogénicos. Y después se extrapoló a las pacientes embarazadas y se vio que es el principal factor pronóstico. Bien, entonces, volviendo a nuestro tema puntual de hoy, que es el screening multiparamétrico de disfunción placentaria, nosotros tomamos como screening el screening de la Fetal Medicine Foundation, el cual se basa en características maternas, principalmente edad, peso, talla y antecedentes, la ecografía obstétrica, la ecografía con Doppler de arterias uterinas y las determinaciones de laboratorio. En cuanto al algoritmo diagnóstico, lo podemos dividir en 4 pilares. Por un lado, la entrevista, en donde vamos a hacer una anamnesis detallada en cuanto a los antecedentes y a los factores de riesgo de esa paciente. El examen físico consta de la toma de la presión arterial, el peso y la talla, el Doppler de arterias uterinas y el laboratorio, que va a depender un poco de la disponibilidad, la PAP-A o el PLGF. Entonces, como riesgo basal, vamos a utilizar la edad, el peso y la talla, y luego vamos a confeccionar la historia clínica, que se basa, más que nada, en los antecedentes de la paciente y en los factores de riesgo. Bien, estos son los factores de riesgo que te pide el software de la Fetal. Los factores de riesgo son siempre los mismos, pero bueno, más que nada, en cuanto a antecedentes de embarazos previos, el tema de la paridad, si tuvo o no preeclampsia en alguno de sus embarazos anteriores y si ese bebé fue pequeño para la edad gestacional. Y como antecedentes, el hábito tabáquico, diabetes, hipertensión crónica, lupus, síndrome antifosfolipídico, el tipo de concepción, si fue un embarazo espontáneo o si fue logrado por fertilización. Y bueno, también si su madre, digamos, preeclampsia en familiar de primer grado. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué buscamos los factores de riesgo y los antecedentes? Porque hay una teoría que dice que si los embarazos duraran indefinidamente, en algún momento del embarazo la paciente tendría una preeclampsia y eso va a estar dado por sus factores de riesgo. Si la paciente no tiene factores de riesgo, la curva se desplaza hacia la derecha, entonces prolonga la gestación sin preeclampsia. Y si la paciente tiene factores de riesgo, la curva se desplaza hacia la izquierda, disminuyendo la edad gestacional y obviamente eh, haciendo una preeclampsia temprana. Bueno, en cuanto a la presión arterial, le vamos a tomar la presión a la paciente 2 veces de cada brazo y vamos a calcular la presión arterial media, que es más sensible para la predicción de preeclampsia que la presión arterial sistólica o diastólica sola, perdón. Si la usamos como único marcador, tiene una baja tasa diagnóstica, aproximadamente el 37%, pero si le adicionamos los factores maternos, podemos llegar a casi un 63% de tasa diagnóstica. En cuanto al tercer pilar, que es el Doppler de las arterias uterinas, es el gol estándar para determinar el flujo uteroplacentario y es un marcador muy invasivo, obviamente. Y siguiendo con la línea, es mejor su inclusión en un modelo de cribado multifactorial que hacerlo por sí solo, ¿sí? En cuanto al abordaje, puede ser transabdominal o transvaginal. Es verdad que el transvaginal nos da un poquito más de sensibilidad, pero nada significativo a la hora de hacer el screening. Vamos a medir ambos IP, el IP de la arteria uterina izquierda y el IP de la arteria uterina derecha, y vamos a calcular el IP uterino medio, ¿sí? Y eso después el software lo transforma en MOM. Algo importante, que es lo que nosotros queremos lograr,
es una metodología estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos midamos las arterias uterinas bajo ciertos criterios de calidad. ¿Por qué? Porque esto me va a asegurar a mí mediciones reproducibles, que si lo mido yo, lo mide ella o lo mide él, todos nos den resultados similares porque todos medimos bajo la misma técnica. En cuanto al último pilar, que son los datos de laboratorio, esto va a depender un poco de la disponibilidad del centro o el lugar donde nos encontremos. Y vamos a tener por un lado el BLGF y por otro lado la PAPA. El BLGF es el marcador bioquímico más discriminatorio, o sea, más sensible para la preeclampsia, y su alteración va a preceder en semanas o hasta meses a la aparición de los síntomas clínicos de la enfermedad. Es muy sensible en primer trimestre porque aquellas pacientes que van a desarrollar preeclampsia después de las 20 semanas tienen valores muy bajos. Y esto tiene que ver con este déficit o este desbalance que hablamos al principio de la charla en primer trimestre. Como marcador aislado es el que mejor tasa de detección tiene. Fíjense, un 55% para preeclampsia temprana y un 33% para preeclampsia tardía. ¿Qué pasa con el PLGF? No tenemos estandarizado la utilización del PLGF para el screening del primer trimestre. ¿Por qué? Porque es caro y porque no me lo cubre la obra social. Y porque la realidad es que la paciente viene con la PAPA y la fribeta que le pedimos para el screening de cromosomopatía. ¿Sí? Entonces, inicialmente usábamos PAPA para hacer el screening. La papa, entre la papa y la fribeta, la papa me va a marcar más reserva placentaria y se va a encontrar disminuida en pacientes que después van a desarrollar preeclampsia. En general, cuando la papa nos da entre 0,4 y 0,5 MOM, que es más o menos una constante independiente de la edad gestacional, que eso me cae más o menos en un percentilo 5, el 25% de estas pacientes van a desarrollar preeclampsia. Si yo no tengo PLGF, obviamente su adhesión al screening mejora el performance del screening. Acordémonos que esto ya lo trae la mamá, yo no tengo que pedirle nada. Ahora bien, en algunos centros hacen el screening general con papa y cuando me da un riesgo intermedio, puedo solicitar o adicionar el PLGF. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, caso clínico. Una paciente, no sé, de 35 años que tuvo presión alta en el embarazo anterior, que tiene uterinas ahí en percentil 85, que ahora está normotensa. Yo con papa o PLGF, esa mamá ya sé que me va a dar alto riesgo porque tiene antecedentes muy marcados. Pero tal vez por otro lado tengo una paciente que tiene 25 años, que es relativamente joven, que es primípara, que su mamá tuvo preeclampsia, pero que las uterinas son normales y la TEA es normal al momento del screening. Tal vez si yo lo hago con papa, me da un riesgo bajo, pero si yo a esa paciente le adiciono el PLGF, puede ser que me dé a la paciente alto riesgo. ¿Me explico? Y son esas pacientes que tienen screening negativo de primer trimestre, pero las 34 semanas empiezan con algunos registros hipertensivos. En cuanto a la tasa de detección mediante el método de cribado, fíjense que las tasas de detecciones están divididas por preeclampsia de pretérmino, perdón, preeclampsia temprana, preeclampsia de pretérmino y preeclampsia de término. Y ahí, dependiente el método de cribado, dependiendo de los factores que yo uso, voy a tener el porcentaje de tasa de detección. Fíjense que si yo uso los factores maternos con la presión arterial más el índice de pulsatilidad de las uterinas para preeclampsia temprana, tengo casi el 80%, es un montón. Y esto bajándolo a nuestra realidad, que tal vez no es la misma, como ya sabemos, en el ámbito público que en el ámbito privado. En el ámbito público yo le puedo poner un montón de amor y un montón de ganas y tratar de buscar a las pacientes y hacerle el screening, pero el laboratorio siempre me queda ahí. O sea, no hay muchos centros públicos que tengan factores bioquímicos dentro de un modelo de cribado primer trimestre. Obviamente, si yo lo hago completo, si yo los factores maternos, más la presión, más el Doppler, más el PLGF, yo tengo casi más de un 90% de preeclampsia de pretérmino.
preeclampsia temprana, perdón, y tal vez es la que más comorbilidad materno-fetal tiene, ¿no? O sea, es como la que yo más me quiero enfocar. Y bueno, es un poco lo que buscamos también, ¿no? Bueno, así salen los riesgos y el asesoramiento desde el programa, desde el software de la FITAL. Fíjense que el riesgo ajustado para preeclampsia antes de las 34 semanas es 1 en 55, o sea, alto riesgo. La restricción de crecimiento intrauterino antes de las 37 semanas, 1 en 53. Aún así, abajo, cuando no, se imprime el informe, dice que el riesgo de preeclampsia, cómo se calcula el riesgo de preeclampsia, dice riesgo ajustado para preeclampsia antes de las 34 semanas o el riesgo ajustado para restricción de crecimiento antes de las 37 se encuentra dentro del 10% más elevado de la población, la paciente puede beneficiarse con el uso profiláctico de aspirina. Pero bueno, yo le mostré los resultados antes de mostrarles los puntos de corte. Este grafiquito muestra, dependiendo de los factores o las herramientas, los pilares que usamos para determinar el riesgo, cómo vamos a interpretar ese riesgo combinado. Fíjense que riesgos menores a 1 en 100, o sea, de 1 a 100, mayor a 101, una rutina normal, o sea, el embarazo sigue su curso habitual. Cuando tengo alto riesgo, o sea, menor o igual que 1 en 100, la paciente podría beneficiarse, como dijimos en la diapo pasada, de la aspirina. ¿De dónde salen estas determinaciones? En 2017 se conocieron los resultados definitivos del ASPRE, que es un estudio muy bien organizado, que es multicéntrico, randomizado, doble ciego, en donde se evaluaron casi 26.000 pacientes para evaluar la aspirina versus placebo en embarazos con alto riesgo de preeclampsia de pretérmino. El outcome primario fue el riesgo de preeclampsia pretérmino. Fíjense que en el grupo placebo hubo una incidencia de 4.3% de la preeclampsia de pretérmino y en el grupo de tratamiento sustancialmente menor de 1.6. Por lo tanto, la P me da significativa. En cuanto a la dosis de aspirina, se recomiendan dosis mayores a 100 miligramos día. El ASPRE está hecho con 150 miligramos día y esto tiene que ver con que hay algunas pacientes que tienen como un tipo de resistencia a la insulina, entonces con este 150 trataron de subsanar esa resistencia, que sean dosis mayores a 100, pero que no sea una dosis tan alta para no exponerse a los efectos deletéreos de dosis dependiente, digamos. Ahora bien, no tengo en el mercado ningún comprimido que sea de 150 miligramos. Hay uno que es de 125, pero también tiene calcio, y en general son de 80 o de 100, ¿sí? Entonces, acá he escuchado varias alternativas, que la paciente tome un comprimido, al otro día dos, un comprimido, al otro día dos, que eso la realidad es que no conlleva una dosis uniforme diaria. Sino también está la posibilidad de que el comprimido que se corte el comprimido, que tome un comprimido y medio, pero hay muy pocas presentaciones comerciales, muy pocas marcas que tienen comprimidos ranurados, ¿sí? Entonces yo corto el comprimido a la mitad, pero no sé qué cantidad de droga tocó para cada mitad. Si yo opto por esa opción, no puedo consumir al otro día el comprimido que me queda. Yo me tomo un comprimido entero y parto al medio y me tomo medio. El otro medio no lo puedo guardar para mañana. Lo tengo que desechar y mañana tengo que agarrar otros 2 comprimidos. ¿Qué sería lo ideal? Tal vez en ausencia de un comprimido comercial de 150, hacer una receta magistral que diga ácido salicílico, 150 miligramos grajea. Pero bueno, tampoco es tan fácil. En cuanto al comienzo de la aspirineta, cuando sea el diagnóstico, obvio, generalmente es semana 12. Lo que dicen las guías es que es mucho más efectiva si se comienza antes de la semana 16. La guía de la EICOG del 2020 dice que puede comenzarse hasta semana 28, pero sí es verdad que los efectos son mayores si se comienza antes de la semana 16. ¿Hasta cuándo tenemos que indicarla? Hasta la semana 36 y los comprimidos deben ser ingeridos por la noche. Y algo muy importante tener en cuenta que el efecto beneficioso
del ácido acetilsalicílico es directamente proporcional a la adherencia al tratamiento, o sea, si la paciente toma o no la aspirina. Entonces, ¿qué es lo que hace la aspirina? Regularme este desbalance que tengo de los factores proangiogénicos. Como sabemos, la preeclampsia tiene un déficit de prostaciclina con un aumento de tromboxano A2. Lo que hace el ácido acetilsalicílico es inhibir la producción de tromboxano A2, aumentando esta relación deficiente de prostaciclina y tromboxano. Ahora, ¿qué pasa si llego tarde? ¿Qué pasa si la paciente viene o después de las 14 semanas o por una discordancia con la edad gestacional, llega al consultorio a hacerse el screen de primer trimestre y mide más de 84 milímetros el bebé? Acá claramente no estoy en condiciones de hacerle el screen de cromosomopatías, pero todavía tengo estas 15 días de ventana, o sea, semana 14 hasta semana 16, para instaurar un tratamiento preventivo, en el caso de que la paciente entre dentro del grupo de alto riesgo. Bueno, acá no me queda otra que hacerla a la vieja usanza, digamos, como con factores de riesgo. Fíjense que los factores de riesgo para las guías, que en general son las guías de la NICE y las guías de la ACOG, los factores de riesgo son siempre los mismos. Eh, Preeclampsia previa, alteración renal, enfermedad autoinmune, diabetes, hipertensión. Lo que sí sabemos es que haciendo el screening con factores de riesgo solamente voy a detectar un 40% de preeclampsias tempranas, ¿sí? Eh, Acá las dos guías los dividen determinan las pacientes alto riesgo por criterios mayores y criterios menores. Con un criterio mayor o dos criterios menores, la paciente sería candidata a comenzar tratamiento con aspirina. Acá las guías de la ECOG, fíjense que la guía NICE es de 2019 y la guía de la ECOG es de 2020, están bastante actualizadas. Bueno, acá en cuanto a los factores de riesgo los divide en leve, moderado y grave, pero siempre, fíjense que el alto riesgo siempre baja dosis de aspirina, el riesgo moderado em, lo van a considerar si tiene más de un factor de riesgo y el bajo riesgo, nada, no, sin aspirina. Entonces, si yo tengo la posibilidad de captar a la paciente entre semana 11 y 14, voy a hacer un screening combinado y a aquellas pacientes de alto riesgo le voy a indicar el ácido acetilsalicílico. Si yo estoy en semana entre 14 y 16, 6 o entre 14 y 17, voy a optar por factores de riesgo. Y si puedo hacerle el Doppler de las arterias uterinas, también. Esto me va a ayudar en cuanto a la toma de decisión, si es candidata o no a comenzar con tratamiento con aspirina. Y también me va a servir de base para seguir controlando, digamos, para hacer la curva evolutiva de ese embarazo. Y si yo estoy entre semana 17 y semana 22, acá voy a mirar. Primero, antecedentes obstétricos mayores. ¿Y a qué me refiero con antecedentes obstétricos mayores? Muerte fetal intrauterina, preeclampsia o restricción de crecimiento temprana o un DPNI, o sea, un desprendimiento de placenta no inserta. Ahí también a evaluar los factores de riesgo: hipertensión, lupus, trombofilia, hipertensión crónica y diabetes. Y obviamente voy a hacer el Doppler de uterinas, porque eso también me sirve para estratificar riesgo, ¿sí? ¿Hay estudios que dicen que pueden comenzar aspirina acá? Sí. Si yo veo que la paciente tiene una muerte fetal intrauterina, que quedó hipertensa crónica y diabética y tiene unas uterinas con un IP muy elevado, tal vez me voy a salir de los protocolos habituales y le voy a dar la aspirineta, ¿sí? Pero no es lo que en general se plantea. Entonces, para finalizar, en el esquema clásico tradicional de predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento, la predicción siempre voy a ir a por el screening multiparamétrico de preeclampsia en primer trimestre. Aquellas pacientes que se beneficien con una intervención preventiva, que es la aspirineta, lo vamos a hacer. En general vamos a tratar que sea antes de la semana 16 hasta la semana 36, entre 100 y 150 miligramos día.
La voy a seguir de cerca y en mi segundo trimestre, o sea, cuando lo vamos a hacer la ecografía morfológica, vamos a volver a hacer el cribado de las uterinas. Si las uterinas no terminaron de remodelarse y siguen con un IP alto, vamos a hacer un seguimiento un poco más estricto, no porque podamos hacer nada, algo más, sino para tratar de captar la complicación de manera temprana, ¿sí? Entonces vamos a hacer una ecografía con Doppler feto-materno en semana 28, en semana 32 y en semana 36 y vamos a empezar con la toma de TEA seriada. Y bueno, en el caso de que aparezca o que haya indicios de la enfermedad, vamos a ver si podemos instaurar una medicación antihipertensiva, que eso es la estabilidad hemodinámica de la paciente, es un poco lo que nos va a dar un buen outcome perinatal, independientemente de la edad gestacional. Ver si necesitamos o no, si cumple criterios o no para una maduración pulmonar fetal y o eventual finalización de embarazo, eventual nacimiento. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Emi, ¿nos podés escuchar ahora? Sí, Sí. escucho bien. Bueno, muchísimas gracias, completísimo. La pregunta es, ¿cómo se manejan? ¿Qué es lo que reciben ustedes habitualmente en el centro de diagnóstico de salud fetal? ¿Van recibiendo el screening completo de las pacientes en los pedidos? Emi, ¿me escuchás? Hola, ahí sí te escucho. No, Perdón. estaba en el centro de ustedes. ¿Qué es lo que reciben de Sí. los ginecólogos, de los obstetras, habitualmente el screening? Se mutea. ¿Me pudiste escuchar, Emi? No, ustedes solamente escuché qué reciben desde tu centro. ¿Qué Claro, con derivan los respecto a los obstetras? screening. Sí, con respecto a los screening. Mira, nosotros en la unidad del sanatorio hemos logrado eh, hacer que casi el 90% de las pacientes tengan screening combinado, o sea, screening cromosómico y función placentaria junto con ecografía laboratorio. Contamos con una genetista que es la doctora Jessica Hoy que se formó en el CENIC, así que todo lo que es alto riesgo, riesgo intermedio, primero lo recibo yo y después armamos la interconsulta con la genetista. Para el caso de los riesgos intermedios que necesiten tal vez el NIPT o aquellos riesgos o aquellos padres que accedan a todo lo que es el estudio mínimamente invasivo, como dijimos recién, que es diagnóstico, digamos. Eso en el sanatorio. En el hospital, Sí, contanos. no, digamos, en el hospital es muy difícil. En el hospital es muy difícil primero captar a la paciente de manera temprana, porque no es que no están, no es que no se metieron al sistema de salud. Capaz que tienen una ecografía de las, no sé, 6, 7, 8 semanas, les piden la TN, pero no consiguen turno, o los 2 o 3 que las hacen no pudieron, suspendieron, entonces esas pacientes ya llegan con la ecografía de las 15, entonces les piden y como que todavía no podemos aceitar bien el tema del screening. Las pacientes que tienen las translucencias son o porque se las hacen en el privado, ¿sí? Pero bueno, todavía nos falta aceitar el tema de screening de cromosomopatías y de preeclampsia. El screening de preeclampsia lo hacemos en el consultorio de alto riesgo con factores de riesgo. Si se puede pedir el Doppler de las uterinas, sí. Eh, Ahora estamos tratando de articular junto con coordinación ambulatoria que se pueda empezar a hacer el consultorio de salud fetal, pero bueno, nos costó un poco, Es bastante. decir, que esto es un aprendizaje que vamos todos en conjunto a que los obstetras podamos hacerlo lo más precoz posible, hacer Claro, es decir, ese diagnóstico entre la 11 y 14, y yo creo que tendría que salir con todas las órdenes la paciente. Para mí, claro, una vez que confirmamos el diagnóstico de embarazo, generalmente entre las 8 o 9 semanas que consulta para saber si ya está embarazada, ya debería salir con sus órdenes programado y que el mismo obstetra podría ponerle de esta fecha a tal fecha para poder pedir el estudio y no perder la oportunidad. claro, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Inclusive
bueno, tratando de articular un poco la charla de Juan, que hablaba independiente, además de todo lo que es screening cromosómico, screening de todo el screening a la anatomía, digamos, la morfológica del primer trimestre, El nosotros escáner también 14. empezamos, ¿cómo? El escáner 11-14, es decir, esa organogénesis ya empezarla a ver entre la 11 y 14. Claro, el tema es que, bueno, nosotros ahora justo en el sanatorio estamos viendo de articular eso, de decir, bueno, a mí me sirve mucho más ver la anatomía después de semana 12, 13, pero también sé que las cromosomopatías, digamos, las alteraciones cromosómicas tienden a bajar un poquito la tasa diagnóstica, que sería mucho mejor hacerlo a las 11 semanas. Entonces estamos tratando de articular hacer el laboratorio temprano que tiene mayor tasa diagnóstica, o sea, el screening combinado, la parte de laboratorio temprana, que las pacientes se saquen sangre con el laboratorio del primer trimestre, ahí ya tenemos papá y free beta, que me aumenta la tasa de detección, que vengan que vengan a la ecografía con el laboratorio y sí hacer el resto un poquito más tarde, después de semana 12 para aprovechar también este tema de la anatomía. Sí, yo creo que la Pero anatomía, bueno, esto en el privado. exacto. Si la podés completar, como le decía Juan en la consulta anterior, de que te queda corto sobre la translucencia, necesitas reevaluar al feto pasadas las 12 semanas y con tranquilidad Claro. completarlo a las 14. Esa es mi humilde experiencia en el scan del 11-14. Sí, sí, pero es muy, muy importante porque es como enfatizó Juan en su charla, se pueden diagnosticar un montón de cosas, un montón de cosas. Es muy Emi, súper importante, más que nada para el asesoramiento también. tenemos unas preguntas. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Guillermo hola, buenas Kersi, noches. ¿cómo estás? Ahí ¿Qué mostraste un tal? metaanálisis que la prevención de la aspirina, el metaanálisis refleja bien con los intervalos de confianza que es protector antes de las 16 semanas, muy tempranamente, ¿sí? Los otros tres, las otras tres, digamos, metaanálisis que uno pudo observar no tienen efecto protector, al contrario, a veces tienen efecto perjudicial, tocan el uno. Me llamó la Sí, atención eso. El único que uno podría decir, viendo lo que da un metaanálisis, viéndolo así a simple vista, que los otros tres tienen intervalo de confianza muy largo, por lo tanto, población menos más chica estudiada. Eso es una relación directa de la homogeneidad y heterogeneidad de un análisis del metaanálisis. sí. Me queda claro si es así, la aspirina tiene efecto en forma temprana. Luego, el metaanálisis no demuestra un efecto positivo en lo que uno vio en ese gráfico. ¿Es así? Sí, es así. Cuando las muestras son homogéneas, eh, muestra como que no tiene efecto. Pero los grandes metaanálisis que van digamos, a favor de la aspirina después de las 16, cuando uno empieza a desglosar los estudios, son estudios muy viejos, ¿sí? Del 84, 85, o sea, son estudios que tienen más de 20 años, y tienen un índice de heterogeneidad muy grande, casi el 70%. Entonces, para sacar una conclusión con un índice de heterogeneidad del 70% es un montón, sí, pero bueno, es por eso que también hay que ver un poquito, digamos, la letra chica y no irse directamente a la conclusión cuando uno lee un paper, ver los materiales y métodos, más que nada de los metaanálisis, o sea, o de las revisiones sistemáticas, ver qué tipo de estudios entraron, cuáles eran los criterios de inclusión, cuáles no, y más que nada el índice de heterogeneidad cuando los estudios son tantos y de años tan anteriores, ¿sí? Después uno empieza también a tener un montón de factores confundentes, porque si yo digo, bueno, la aspirineta después de las 16, no sé, le doy la aspirineta a las 28 y no hizo preeclampsia, y yo no sé si esa mamá lo iba a hacer, por más de que tenga los factores de riesgo, ¿me explico? Entonces es como hacer un estudio después de las 16 semanas con aspirina, tengo que tener los criterios de elegibilidad muy claros y tratar de disminuirle el sesgo lo más que pueda, o sea, no es tan fácil. Pero sí, los estudios, cuando uno se pone a desglosar la información, los únicos que tienen aval, o sea, un efecto positivo son los antes de las 16 semanas. Es así.
Doctora, tenemos una pregunta de Janina Viale que dice, ¿qué hacemos si lo único que nos da alterado como positivo es el Doppler de las arterias uterinas? Y eso depende de la edad gestacional. Y también antes todo era como, las arterias uterinas tenían poca tasa diagnóstica en cuanto si la usábamos sola. El mes pasado salió un paper, no recuerdo, no sé si era la revista Blanca, bueno, en donde medían las arterias uterinas a partir de las 16 semanas y vio que todos los IP uterinos mayores al percentilo 95, todos tenían outcome perinatal adverso, ya sea una preeclampsia temprana o las que no realizaban la preeclampsia temprana tenían o restricción de crecimiento tardío o una preeclampsia leve o una preeclampsia tardía peritérmino. Entonces, si uno lo mete dentro del screening multiparamétrico, el screening es muy sensible, digamos, es bastante sensible en eso. Pero bueno, si lo único que tengo son las uterinas alteradas, me fijaría un poco tal vez los factores de riesgo, poner, no sé si es primi, si es primípara o si tiene algún tipo de antecedente, y tal vez le daría aspirina. Yo sé que esto está mal lo que voy a decir, pero también porque trabajo en el hospital público y estoy un poco sesgada, pero yo hay veces que prefiero hacer de más y no de menos, porque ese menos tal vez puede tener una repercusión muy importante en el outcome perinatal, eh, más que nada, bueno, sí, la madre seguro, pero también del bebé, ¿sí? No sé, Juan, ¿vos qué pensás en cuanto a eso? Sí, 100% de acuerdo. Las uterinas, incluso ese paper que viste vos, baja, Sí, porque tradicionalmente usamos el percentil 95 como punto de corte, incluso lo sí, bajan baja de el 90. percentil 90 como marcador Mm. de resultado perinatal adverso. Así que sí, es algo muy potente tener el Doppler de las uterinas alterado. Acá, Bernardo, Hola, ¿qué tal? Una preguntita. ¿Qué papel juega la aspirina si me da aumento el riesgo de retardo de crecimiento? El ASPRE. eh, a ver, acá hay que partir desde, Yo tengo dudas. acá hay que partir de la fisiopatología. Cuando uno habla de disfunción placentaria, entiende que la placenta es una sola y puede ir para los dos lados, digamos. Puede tener una afectación materna o una afectación fetal. Para mí, eh, yo lo tomo como un dato positivo, digamos. Me parece que la aspirina, o sea, las pacientes que tienen alto riesgo de restricción de crecimiento deberían también, porque forma parte de la disfunción placentaria, estar con aspirina, porque ya tiene este desbalance en cuanto a factores angiogénicos y angiogénicos y, y antiangiogénicos. Pero la restricción de crecimiento en el ASPRE es un outcome secundario, ¿sí? O sea, el, los que te dicen que no, digamos que están en contra de la aspirineta para la restricción de crecimiento, dicen que este estudio no fue diseñado, el outcome primario no fue restricción de crecimiento. Entonces, tengo que hacer un estudio puntual para la aspirina y la restricción de crecimiento. Si uno toma la disfunción placentaria como un síndrome, o sea, puede tener afectación materna y afectación fetal, que también un poco como se lo explicamos a las pacientes cuando le vamos a hacer el screening, eh, tendría que tomarse como lo mismo, ¿sí? Inclusive cuando uno va para atrás, digamos, desde la restricción de crecimiento, a las mamás, a los bebés con restricción de crecimiento le da mucho peor cuando se le suma la preeclampsia, y viceversa. Entonces está como muy, muy, muy relacionado. perdón, una pequeña acotación, re difícil la pregunta que hizo Bernardo, un guacho. Sí, Es el jefe de servicio en mi hospital. Eh, Él hace 2 semanas hizo una controversia en SADIP porque no sí, hay una respuesta a esa pregunta, pero más o menos o sea, no hay un acuerdo, sigue siendo una controversia, pero más o menos, como además el software te dice la paciente puede beneficiarse con aspirina, es muy difícil ir en contra de eso y la mayoría de los expertos que hablaban ahí les suelen dar aspirina. sí, Aparte es muy feo decirle que tiene mayor riesgo y no puede hacer nada. Tengo la certeza, no, o sea, sí, darle una preocupación sin ninguna, o sea, sí, psicológicamente es terrible decirle, bueno, coincidimos. Yo le daría, porque si no, sí, no, y si no, no le digo que tiene mayor riesgo y no puedo actuar.
y que no es certeza. No sé, es fea esa información. En el informe te sale pintado en negrita y abajo te dice que se va a beneficiar la aspirina. Entonces, en contra de, o sea, es como que venimos atados de pies y manos, en contra de eso no podemos con nada. ¿Alguna otra pregunta? Hacen una pregunta acá en el chat que preguntan, Doppler de uterinas alterados en paciente primigesta anticoagulada por trombofilia, ¿qué conducta se tomaría? Bueno, creo que la paciente con trombofilia ya tendría puesta la aspirina, así que sí, 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 sí. Sí, No sé si coincidís. sí, sí, En sí, seguro. general, sí, en general creo Un que poco ya. sería el tratamiento. Sí. Y lo Sí. que veríamos es, porque la aspirina que se suele dar en SAF eh, es 100 miligramos la dosis Mm. para prevención de preeclampsia está bastante claro que es 150, entonces le agregaríamos. Anticoagulada con heparina, bueno, sí, ahí está acotando, perdón, quien pregunta, está acotando anticoagulada con heparina, suponemos que entonces que no tiene aspirina, es raro porque sería una trombofilia de las hereditarias, no la adquirida, no Estaría. sería un TAF. Pero bueno, si tiene Doppler uterinas alterado, también hay que ver el historial. Es un caso muy puntual, creo que Sí, habría que ver caso por caso. ¿Mm? sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Mi opinión, no sé. ¿Sí? Y yo le daría igual. Coincido, coincido. Sí. Bueno, gracias, Emi, por estar conectada. Sé que tuvimos inconvenientes con el audio, pero un placer de conocerte y para mí realmente es un placer de que tocoginecólogos sigan perfeccionándose en esto que es la salud fetal y que es un resorte muy específico de nosotros. Comprendemos lo que le pasa al feto desde el inicio y tenemos una mirada más especializada en lo que es el futuro perinatal de ese bebé y de la madre. Así que bueno, felicitaciones y gracias por tus aportes. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Emi. Y bueno, para terminar, vamos a presentarlo a Gabriel Marcengo. Es médico de la UBA, es especialista en genética, es el asesor científico y capacitador desde el 2014 del centro de Matercell. No pudo estar Iván Chilí, pero te ha mandado a este encuentro santafesino. Bárbaro, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me toca la parte difícil que es entretenerlos un poco, ¿no? Porque ya son las 9 menos tanto, alguno tendrá hambre, otro se quiere ir a dormir seguramente, y de hablar de un tema que a veces es difícil porque qué sabemos, qué no sabemos del tema células madre, y se supone que yo no tenía que estar acá, aparte, porque el que iba a dar la charla era Iván. No sé si lo conocen a Iván, pero Iván es un médico de 30 y pocos años, con muy buena presencia, rubio, de ojos celestes, que iba a hablar de células madre y les toqué yo, que lo único que íbamos a hacer es hablar de células madres, ¿no? Este, y, y hace 2 días me enteré que tenía que venir a dar esta charla. Yo estaba muy tranquilo en casa, soy director de un laboratorio de diagnóstico genético también, y me dice, me llama, Gabriel, me tenés que salvar, estoy en cama, tengo que estar en reposo absoluto, hay que dar una charla. Bueno, no hay problema, muchas veces doy charlas para mamás, sobre todo en los cursitos de preparto. Y el auditorio, ¿quién es? No, son todos médicos. Ah, le digo, qué bien. Y no tengo una presentación para médicos, pues no es algo que hago habitualmente, tema células madre para médicos. Me dice, no, no te hagas problema. Dice, yo te mando la presentación, mirala. ¿El problema cuál es? Yo soy médico del milenio pasado, ¿no? Tradicional. Hago medicina traslacional, o sea, de laboratorio, pero en realidad a mí me gusta estar en la trinchera, con los pacientes, que es donde siento que sirvo. Iván tiene más una orientación de laboratorio, la biotecnología y todas las pruebas y las áreas bajo la curva y las curvas y el chi cuadrado. Digo, mira, yo no voy a hablar nada de todo eso, porque se van a aburrir, aparte los médicos, y más a esta hora, ¿no? Entonces le dije, bueno, dale, mandame la presentación, y me mandó la presentación. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es? Ahí está. Y me mandó esto. Le digo, pará, Iván, te equivocaste. Le digo, esto era para la iglesia el domingo. Le digo, ¿qué me mandás? Ahí el cielo, el infierno. Me dice, no, no, esto es la presentación para Santa Fe. Le digo, ¿qué es entonces?
Colón, Unión. ¿Por dónde viene esto? Me dice, no, esto es la realidad. Me dice, la realidad de hoy en día. ¿Qué realidad? Digo, las fuerzas del cielo, maléfica. ¿Por dónde viene? Me dice, no, esto es lo que los médicos y los pacientes entienden por células madre cuando se meten en Internet. Es por el lugar donde buscan normalmente, ¿no? Uno se mete, pone células madre y aparecen cosas que te dicen que esto es lo mejor del mundo, que es disruptivo, que es espectacular, y aparecen otros que te dicen, no, esto es una porquería, no sirve para nada, están igual que hace 25 años, y ahí vienen los problemas. Entonces, un poquito el objetivo de esta charla es tratar de pasarles a ustedes, que son los que también están en la trinchera, donde vienen los pacientes muchas veces y te preguntan, ¿no? Porque los pacientes también han cambiado a lo largo de los tiempos. Yo me acuerdo cuando en los 80, que tenía melena y bailaba como Michael Jackson, venían los pacientes, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto. Te trataban de usted y mucho gusto, vengo a hacer unas preguntas. Los pacientes se llamaban Cristina, Laura y María, y decían, bueno, tengo unas dudas porque mi vecina, doña Rosa, me dijo tal cosa, y vos tenías que salir a refutarle a doña Rosa, que no era muy difícil, en general eran tonterías, ¿no? Hace unos 15 años atrás cambió, y doña Rosa se empoderó, como todas las mujeres, y está fantástico, y empezó a hablar inglés, doña Rosa, y se hizo universal, y resulta que cambió de nombre también, cambió de sexo, y se llama Pepe Google, ¿no? Entonces vienen los pacientes ahora, que ya no se llaman como antes, se llaman Florencia, Natalia, y te dicen, mire, encontré en Google, Gabriel, ya no te llaman doctor, hola Gabriel, mirá, ¿qué te parece? Encontré esto en Google. Y la tenés un poquito más complicada porque Google sabe un poco más, pero bueno, todavía tenés ventajas, ¿no? Porque Google habla inglés y la mayoría de nuestros pacientes no hablan inglés, por suerte, y aunque hablen inglés, tampoco es tan fácil a veces discernir todo lo que encontrás en Google, porque hay que conocer un poquitito para entender, porque si no es muy fácil perderte. Entonces de ahí zafás. Pero hoy en día vienen las Jessica, Yael, Kevin, algún Lionel, ¿no? Y te dice, Gaby, ¿qué onda, Master? ¿Cómo andás? Che, ¿qué onda eso de las células madre? ¿Son de verdad? ¿Es zaraza o es algo random? ¿No? Y te golpea así. Y vos tenés que contestarle. Y lo malo, que Google también progresó. Y se cambió de nombre también. Y ahora se llama ChatGPT. Y el problema de ChatGPT es que habla muy bien español. Y que si el que está del otro lado no entiende, le vuelve a preguntar y te vuelve a contestar, te cambia la pregunta y te da muchas más opciones. Y vos que estás en el consultorio, atendiendo 30 pacientes por día, porque tenés que llegar a fin de mes, y bastante tenés con tu especialidad, la que te falta ponerte a aprender de células madre. Y contestarle y refutarle a ChatGPT, que mientras vos laburás, estudia, mientras vos llevas a los chicos al colegio, estudia, mientras vos te vas a dormir la siesta, estudia, por ahí acá en Santa Fe algunos se va al campo a criar las vacas, puede ser, en Capital no lo hacemos, y ChatGPT estudia, es zaracero también, hay cosas que dice que no son verdad, pero ahí empieza otra discusión, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los problemas que los médicos hoy en día tenemos, muchas veces, frente al paciente, cuando no sabemos qué decir. Entonces, frente a esto, respecto al tema células madre, te quedan tres opciones, ¿no? O te haces un videíto de TikTok con el baile de las células madre, o agarrás un folletito de Matercell y decís, mirá, no tengo tiempo, pero sacale una fotito al QR y llamalos de Matercell, que son divinos y te van a explicar todo, que tampoco está muy bueno. O te pones a aprender un poquitito y decís, mirá, la verdad que si te lo podés permitir desde el punto de vista económico, hacelo, porque desde el punto de vista médico está justificado. Ojalá nunca las necesites, las células, pero si algún día las necesitas, hace una gran diferencia tenerlas a no tenerlas. Pero para poder decir eso, tenés que tener información, porque si no sos zaracero. Para zaracero lo tenemos a todos los políticos, ¿no? Entonces, de eso se trata, y vamos a escuchar ahora, a la historia de Juanito, porque esto se trata de personas, de pacientes, no de laboratorio, ¿no? Y Juanito, ¿qué pasó? Vamos a escuchar a los protagonistas. La mamá de Si yo pudiera decirle algo a los padres que tienen hijos, que guarden las células madres, no, nadie está exento de que le suceda lo que nos suceda a nosotros. Hola, soy Mirna, mamá de Juan Antonio. Somos de Mercedes Corrientes. Juan Antonio nació sietemesino y a los 6 meses de su nacimiento descubrimos que tenía una
un daño cerebral severo debido a una falta de oxígeno que sufrió en algún momento que desconocemos, y este daño le causaba síndrome de West. El síndrome de West requirió obviamente que hagamos una gran cantidad de estudios, entre ellos videoelectroencefalogramas periódicos, y en uno de ellos nos cruzamos con una neuróloga que nos recomendó que si alguna vez volvíamos a tener otro hijo, no dudemos en guardar las células madres. La verdad que en ese momento lo veíamos totalmente alejada de esa posibilidad. Estábamos devastados con todo lo que le pasaba a nuestro hijo, a nuestro primer hijo, que tanto buscamos y esperamos. Así que, nada, cuando llegó el momento y quedé embarazada de Amparo, no dudamos en guardarlas con Matercell, porque sabíamos que era el primer banco de células madres, el que más experiencia tenía, o el único en realidad que tenía experiencia en el envío de muestras a Estados Unidos para trasplante de células madres, y de hecho fueron ellos quienes nos dieron el contacto de la doctora Kurzberg en Duke. Así que bueno, luego de 2 años de nacida Amparo, pudimos viajar finalmente a hacer el trasplante de células madres. Juan Antonio ha aumentado la cantidad de palabras que dice desde el trasplante, y ha demostrado estar totalmente conectado cognitivamente. Él empezó primer grado gracias a la demostración de que había hecho cambios realmente importantes en la última parte del año de 2022, que fue luego del trasplante de células madres. Fue por eso que tus terapistas creyeron que él podía empezar primer grado en un colegio inclusivo, integrador, y así fue, y la verdad que le está yendo muy bien. Estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de hacer el trasplante y de haberlo realizado. Gracias a las células madres le podemos ofrecer una mejor calidad de vida a nuestro hijo, y estamos muy felices por eso. Gracias. Mejor calidad de vida y escoger hijos, ¿no? De eso se trata. Como médico, pocas veces podemos curar, pero siempre podemos ayudar y ayudar a la gente a estas cosas que vemos acá. Y estos con las células madre, en este caso fueron de la hermana, no eran propias de él. Entonces vamos a hablar un poquito de qué se trata esto, células madre, cuando hablamos de células madre. ¿Qué células madre? ¿No? Y células madre por antonomasia, bueno, el cigoto, porque a partir de ahí se genera absolutamente todo el cuerpo, pero después se va diferenciando en diferentes sistemas y tenés células madres pluripotentes y después multipotentes, y ahí surgen las del cordón umbilical. Y esto es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque nunca falta el paciente que viene con ChatGPT y dice, che, escuché por ahí o leí que de los dientes me sacan células madre, y del hígado también me sacan células madre, y de los huesos también, y el chino de la vuelta vende un shampoo con células madre de una flor, porque lo vi por televisión. ¿Y uno qué le dice frente a eso? ¿No? Mirá, hay diferentes tipos de células madre, pero las que nos importan son estas, ¿no? Las del cordón umbilical. Y a partir de las células madre del cordón umbilical son 2 las que podemos utilizar, las que podemos sacar. Una son las de la sangre, esa sangre que normalmente queda una vez que hiciste el clampeo oportuno, es totalmente compatible con el clampeo oportuno, eso es un acto médico y de ninguna manera vamos a intervenir nosotros. Ahí estás vos, ahí está el neonatólogo haciendo lo que tiene que hacer, pero una vez que cortó el cordón, siempre queda un poquito de sangre, 30, 40, 50, 100 centímetros cúbicos. Esa sangre normalmente va al tacho de basura. Esa es la que vamos a guardar, porque hace 25 años se descubrió que ahí están las células madre hematopoyéticas, que básicamente vinieron a sustituir o a complementar un trasplante de médula ósea, y por eso la importancia. Y el otro tipo de células madres son las que están en el tejido del cordón. En la gelatina de Wharton, que bien conocés vos también, son las famosas mesenquimales. ¿Por qué en gelatina de Wharton? Porque hay en mayor cantidad que en otros lugares del organismo que también existen, ¿no? Claramente. Y se vio que estas células mesenquimales tenían una capacidad casi única, que es de diferenciarse en diferentes tipos de tejido. Y no solamente que se diferencian en esos tejidos, sino que los pueden regenerar. Te hablo de músculo, de hueso, de cartílago. Entonces, a partir de esto, se planteó guardar la sangre cordón umbilical como alternativa al trasplante de médula ósea, con algunos beneficios,
que estaba disponible para uso inmediato, que la colecta era menos invasiva, o te diría prácticamente nada invasiva, porque es una vez que cortaste el cordón, o sea que al bebé ni lo tocas para todo esto, y había menor riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, pero tenía algunas desventajas respecto a lo tradicional, que era que la muestra era de bajo volumen, o sea, era poquitito, eso nos condicionaba a hacer algún tratamiento, ¿no? Habrán escuchado por ahí que te dicen, no, la sangre del cordón sirve para a un chico hasta los 12 años, 10 años, 9 años. No es verdad, estás condicionado no por la edad, sino por el volumen. Hasta un chico de 25 kilos te alcanza lo que guardás, pero cuando el chico pesa 50 ya no te alcanzaba. Pero resulta que la medicina sigue evolucionando y ahora se aprobó en noviembre del 2023 por la FDA en los Estados Unidos la expansión de las células de la sangre también. Las del cordón las veníamos haciendo, las de la sangre no estaban autorizadas para uso humano, ahora sí. Entonces tenemos la posibilidad, todavía es muy caro, pero se puede hacer técnicamente, pero sabemos que en medicina todo desde que empieza a ser caro empieza a bajar, bajar, bajar en la medida que se va instalando, ¿no? Entonces hoy ya podemos hacer, multiplicar, expandir las células de la sangre, y otro inconveniente que tenía era el tema del engraftment, que eran más lentos, más tardíos que respecto al trasplante tradicional, pero eso también se ha solucionado. Acá tenemos unas curvas en los últimos 20 años, cómo ha disminuido la mortalidad después de los 100 días, hasta los 100 días, por de células madre del cordón umbilical, ¿no? Eso tiene que ver básicamente con cierta medicación que se va. Estas son la parte de las curvas, no nos interesan. Y esto es para quién puede ser útil. Está mal el título, en realidad es 100% compatible con el propietario, o sea, con el bebé. Puede llegar a ser un 50% compatible con hermanitos de los mismos mamá y papá, lógicamente, y hasta un 10, un 20% compatible con mamá y con papá. Esto es la sangre. Y las enfermedades que históricamente se trataron o se tratan a partir de la sangre, que son todas estas, la mayoría son todas enfermedades de la sangre, no todas ellas tienen su indicación médica, medicina personalizada, medicina de precisión. Hoy ya sabemos que las patologías, aunque se llamen igual, tienen orígenes moleculares diferentes y los tratamientos van a ser diferentes. Entonces siempre hay que investigar al paciente, pero estas son las posibilidades reales. Y después empezaron las cosas raras, ¿no? La investigación, qué es lo que se está haciendo hoy en día. Esto es verdad. Esto no es un invento chino, por más que el chico sea un chino, en chino se hacen cosas tremendas, hay pocos controles, hay cada vez más, por suerte. Pero esto se hace en un frasquito. Acá en Argentina hay una empresa en Córdoba, ¿se acuerdan los cristales de hidroxiapatita que alguna vez estudiaron, componentes de los huesos? Bueno, lo meten en una impresora 3D orgánica, les ponen las células mesenquimales y generan hueso, que si alguien tuvo una fractura expuesta y perdió hueso y antes tenías que ir a un banco de huesos con las complicaciones que generaba, ahora lo podés generar, propio hueso, y se hace acá en Argentina, acá al lado de ustedes, en Córdoba. Entonces empiezan a ser realidades en el país también, ¿no? Y la tasa de uso de células madre en el pasado, cuando empezamos, hace 20 años en Matercell, era 1 en 40.000, era más fácil que te cayera un rayo que usar tus propias células madre. Hoy estamos en 1 en 2.500, bueno, tiene otro color, y se calcula que de acá a 10 años va a ser en 1 en 70. ¡Wow! Ya es más interesante. ¿Por qué? Porque cuando se descubrieron las células mesenquimales, hace unos 12, 13 años atrás, que se empezaron a juntar, en realidad, ese cachito de cordón que tenemos que juntar, claro, las patologías que se tratan son mucho más frecuentes que las patologías de la sangre, que por suerte son poco frecuentes, ¿no? Porque yo te digo, a ver, levante la mano quien tuvo leucemia, probablemente nadie la levante, pero ¿quién puede tener una fractura, una herida, una úlcera de córnea, una diabetes tipo 1, lesiones de menisco, cosas que se pueden empezar a tratar con esta célula y ahí vamos a empezar a levantar la mano, todos, ¿no? Entonces, interesante saber esto. Y estos son estudios y prácticas que se vienen haciendo en estos últimos años, que Matercell es partícipe de ello. Esto particularmente es en parálisis cerebral, en Duke, en los Estados Unidos. Los motivos por los cuales funcionarían, esto pasa como pasaba con los medicamentos hasta hace unos 15 años atrás, ¿no? Que los medicamentos, sobre todo los que tenemos juventud acumulada, como yo, acá veo muchos jóvenes, pero algunos tienen juventud acumulada como yo, sabemos que los medicamentos que dábamos antes no sabíamos muy bien cómo funcionaban. O sea, vos le dabas esto, funcionaba, sí, la farmacocinética, la farmacodinamia, pero farmacogenética no existía, proteómica, metabolómica, esos nombres raros, nada, ¿no? Pero los dábamos igual. Y ahora empezamos a entender probablemente cómo funcionan estas células. ¿Por qué? Hay procesos inflamatorios que favorecen la aparición de autismo, por ejemplo, involucrados, más allá de cuestiones genéticas, por supuesto, multicausal, y se vio también que a través de la inmunomodulación podía mejorar toda esta patología, y ahí eso es lo que se cree,
son hipótesis, bueno, diferentes estudios que se hacen, que se ve que es dosis dependiente, a mayor dosis de células madre que le dan, mayor respuesta. Y en parálisis cerebral, bueno, somos partícipes de esto, y lo importante es, se hicieron 285 participantes, algunos de ellos son nuestros, de Matercell, esto en Duke, en los Estados Unidos, en los últimos años, y después de 6 meses de la infusión endovenosa, porque se aplica por vena. Es como una transfusión, o sea, vos vas, te acostás, te ponen la sangre, te quedás un ratito y al día siguiente te vas a tu casa. Y después empiezan la evaluación. Es sencillo realmente desde el punto de vista práctico. ¿Okay? Se ven cambios significativos, estadísticamente significativos en la evolución de estos chicos. Y hasta ahora no teníamos muchas cosas para hacer. ¿Okay? Se vio que es dosis dependiente, etcétera. Por supuesto hay mucho que estudiar, ¿no? Entonces acá tenemos otro videíto. Esta es la doctora Hans Kurzberg, que estuvo con nosotros acá en Argentina un par de años atrás. Esto es en Duke, y vas a ver un chiquito de 19 meses, con cuadriplegia espástica, lo único que movía era la cabeza, exclusivamente. Se hizo el tratamiento y al año se logró esto, ponerlo de pie, que mueva el brazo. Hay una gran diferencia entre poder mover los brazos y no moverlos, y con entrenamiento. Entonces, esto es lo que hacen estas células madre. Y de esto no sabíamos nada. Y tenemos otros casos también de chiquitos también con parálisis cerebral, un grado menor, por supuesto, que caminaba con mucha dificultad, con andador. Se aplicó, estamos hablando de células hematopoyéticas en este caso. Y vemos cómo un año más tarde camina sin andador y puede subir. Esto es medicina de trinchera, ¿no? Es importante conocer esto. Entonces, cuando uno piensa que si sirven o no sirven las células madre. Entonces, y el punto del autismo, ¿cuál es? El trastorno del espectro autista. Es que es bastante importante. 1 en 44, 1 en 50 en Argentina se calcula. O sea, hay chiquitos, por supuesto, de diferentes grados, diferentes afectaciones. En metaanálisis hacen el test más famoso, es el de CARS, el que más se utiliza. Hay un puntaje que va de 15 a 60, cuanto más altos peor, cuanto más bajo mejor. Y hay un intermedio, autismo severo, moderado. Y fíjate, en este estudio se ve como varios que tenían 42 pasaron a 35, o sea, de casos graves a intermedios, y varios que tenían 37 pasaron a 28, de intermedios a leves o desaparecidos. Simplemente por esto. Y por supuesto esto lo que provoca es que al estar en mejores condiciones, también todo el resto del soporte hacia esos chicos sea más fácil del resto de los terapeutas también, ¿no? No es una cuestión orgánica solamente la que se puede obtener, sino que se favorece todos los tratamientos relacionados. Bueno, Felician Stansiu es un médico rumano en Bucarest, está trabajando con nosotros, está muy enfocado en todo lo que es el tema chiquitos con autismo, Famicor también, que es un banco muy grande en Polonia. Somos colaboradores juntamente con Matercell y enviamos chicos allá también. En este momento tenemos 6 en lista de espera para autismo y 3 para parálisis cerebral. Y esto es lo que presentamos en SOGIVA, es la experiencia de Matercell de uso no convencional, o sea, fuera de lo que es la sangre, digamos, para patologías normales de la sangre. Liberamos 21 muestras para tratamientos no convencionales. Lo que más se trató fue el labio leporino, paladar hendido, de diferentes gravedades, parálisis cerebral, autismo, artrosis, agenesia de cuerpo calloso. Nuestra tasa de uso interna es de 1 en 1700. Tened en cuenta que la internacional es de 1 en 2500. Estamos un poquito por encima de la media mundial. El promedio es alrededor de los 3 años, que estos chicos se traten, y lo importante es que es algo seguro. No hay mayores complicaciones. En general, el 100% de las muestras que utilizamos fueron viables, fueron aceptadas, tanto en Argentina como en el extranjero, ¿no? Y la viabilidad es del 98%. Esto es muy importante. Y después hacemos la expansión. Habrás escuchado hablar que del cordón tenemos que expandirlo, porque normalmente vienen unas pocas miles de estas células en el cordón, necesitamos millones para hacer cualquier tratamiento, entonces las metemos en laboratorio, las ponemos a cultivar y a los 2-3 meses vamos a tener millones de células. Y estas te van a servir tanto sea para tratamiento autólogo, como acá viene lo interesante, halogénico también. Las células del cordón, como no expresan HLA tanto como otras, las podés utilizar en otros miembros de la familia. La de la sangre no, la sangre es para el bebé y algún hermanito o hermanita, las del cordón no.
Las puedes usar con mamá, con papá, con hermanitos. Por supuesto hay que hacer los estudios de compatibilidad siempre, porque las estadísticas te mienten. Yo te digo el 80%, pero si vos te tocó estar en el 20%, está fuera. Pero esto es lo interesante, ¿no? Y sí hacemos la expansión previa, intentamos hacerla casi siempre, ¿de acuerdo? Cuando se dejan los pacientes. ¿Por qué? Por una cuestión de costos. Porque está demostrado que si la expansión la haces previa a la congelación, las posibilidades de expansión son muy superiores, hasta 10 veces por encima de que si intentás hacer la expansión post-congelación. ¿Okay? Hoy sabemos que las células, en teoría, duran de por vida. Las guardamos en nitrógeno líquido, casi 200 grados bajo cero, no existe metabolismo a esa temperatura, con lo cual le da lo mismo a la célula 8 que 80, aparentemente. Tenemos 20 años de experiencia, somos el banco más antiguo de Argentina, fuimos el primero, somos el más grande por lejos. En Argentina tenés 7 bancos de células madre, nosotros solos tenemos más células guardadas que todos los otros bancos juntos. Hemos utilizado más muestras que todos los otros bancos juntos y como te dije antes, el 100% funcionaron para lo que funciona, lógicamente, no es que sirve para todo, ni el cielo ni el infierno. Estamos ahí en el medio, llevando esto a la gente que se lo puede permitir. Y somos el único banco en Argentina que hacemos la expansión previa a la criopreservación. Y esto es lo que hacemos, básicamente, ¿no? Sacamos los trocitos de cordón, los ponemos ahí en una placa, los ponemos a cultivar. Uy, ¿qué pasó ahí? Se congeló. Estas son las mesenquimales. Esto es lo que hacemos, diferentes trocitos, los ponemos a cultivar, lo que sacamos, 4 o 5 frasquitos, eso es lo que congelamos, y entonces el día de mañana, si necesitan las células mesenquimales, descongelamos los 4 o 5 frasquitos, nunca sabemos cuántos vamos a necesitar, depende de la patología, pero como guardamos trocitos de cordón virgen, si te gastaste los frasquitos que se usaron, podés volver a descongelar cordón virgen, volver a hacer expansión y así repetir el procedimiento varias veces. No es infinito, lógicamente, pero sí te permite hacer varios tratamientos varias veces en varias personas, desde patologías graves y serias hasta cosas más comunes. Hoy ya en algunos sitios, si te rompes los meniscos, los podés regenerar a partir de esto. Interesante, no es nada grave, nadie se murió por tener los meniscos rotos, el médico te los corta y vas de rehabilitación, pero ahora en lugar de que pase eso, lo podés regenerar, cambia la calidad de vida. ¿Okay? Entonces, de a poquito, acá los guardamos en esos canister, nitrógeno líquido. No hay problema que se corte la luz. Muchas veces llevamos a los papás a mirar a M y dice, che, ¿y si se corta la luz, qué pasa? Porque acá en Argentina, no sé acá, pero en Capital se corta. Cada tanto tenemos 3 meses de provisión de nitrógeno líquido, y es líquido, no es gaseoso, con lo cual mientras esté ahí, no hay mayores problemas. Se puede transportar al extranjero. Hoy tenemos invasión de mamás rusas que vienen a parir. Todos los días nos aparecen ahí. Tuvimos que aprender ruso ahí con el ChatGPT, por supuesto. Que se lo quieren llevar a Rusia, a Kazajstán, a Azerbaiyán y todos esos lugares. Y se puede transportar, viaja como carga en cualquier línea aérea. Y en 48 horas puede estar en cualquier lugar del mundo y se puede utilizar. ¿Okay? Y para que tengas una idea de los valores, que esto es importante también porque tiene que ver con poder ofrecerlo y que la gente sepa que puede acceder. En Matercell tenemos 2 servicios, lo que llamamos básico y full. En el básico guardamos la sangre y un cachito de cordón sin expandir. Y en el full guardamos la sangre, el cachito de cordón y los 4 o 5 frasquitos con los millones de células expandidos para que los puedas usar inmediatamente. Si vos guardás el básico, está bien, pero tenés que saber que el día que las necesitas tenés que expandirlo y tenés que esperar 3 meses. Entonces, esa es la diferencia entre la disponibilidad inmediata o no inmediata de las células. Y el costo del servicio básico cuesta alrededor de 300, 350 mil pesos, valor final, incluye todo. A los papás sabes que le mandamos el kit a la casita, van a la clínica, se toma la muestra, le devuelven el kit, va al laboratorio, se procesa, se guarda, hasta el día que lo necesiten. En Argentina hay ley respecto a esto que dice que es privado. No puede venir nadie a pedirlas. No podemos ni siquiera hacer un análisis, salvo autorización de mamá y papá. A partir de los 18 años es el propio hijo o hija quien decide qué quiere hacer con sus células. ¿Okay? Si las quieren tirar, las tiran. Si las quieren donar, las donan. Hacen lo que quieran. Nosotros simplemente las guardamos y ayudamos en estos procedimientos. ¿Okay? Así que esto es un poquito lo que quería compartir, porque sé que muchas veces van los papás y les preguntan, che, ¿qué onda? ¿Sirve? ¿No sirve? Estos son realidades, no es laboratorio. ¿No? Son realidades. Vimos una mamá y hablando, tenemos muchos, no da lugar los testimonios. Los invitamos cuando vayan a Capital que nos avisen que están, si quieren ir a visitarnos. Somos un edificio de 4 pisos, lo único que hacemos son células madre desde hace 20 años.
Tenemos más de 40.000 muestras guardadas y va a ser un gusto contar con ustedes. Gracias. Y nos vamos a comer. Sí. La expansión la hacen por cultivos celulares. Bien. O escuché mal que la FDA no había aceptado, hubo un top, una reticencia para la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya porque en Estados Unidos cuesta. Lo segundo, ¿cuánto cuesta mantener el nitrógeno líquido anualmente? Sí, perdón. Tenemos 57 personas que están conectadas. Por eso es importante. Sí, perdón. Importante lo del mantenimiento. El mantenimiento se paga cuando el bebé cumple 1 año recién. Y se puede pagar una vez al año o todos los meses. Está fijo en un valor dólar oficial, lo damos en un valor dólar para tener cierta certidumbre, si cabe la certidumbre en Argentina. Y el mensual es el equivalente a $24. No sé acá, pero en Buenos Aires no paga ni el cable con eso. ¿Okay? Y el anual, si no, el del básico son $290 anuales. Eso incluye todas las consultas médicas con los especialistas de Matercell. No pagan nada el día que tienen que retirar las muestras ni por transportarlas dentro de Argentina. ¿Okay? Cuando descongelan, ¿qué porcentaje de pérdida tienen si tienen pérdida? En los embriones crioconservados, uno de los problemas, grandes problemas, es el descongelamiento, ¿no? La lesión que produce en el citoplasma. ¿Qué pasa con el descongelamiento? Nada más. La posibilidad de pérdida es del 5% aproximadamente, pero como lo que nos sobran son células mesenquimales o la posibilidad de volver a hacer el mismo cultivo, realmente no tiene un impacto importante en los tratamientos. Sí, una preguntita. Con respecto a infarto cardíaco cerebral, ¿hay algo en estudio, en experiencia? Hay en estudio, de hecho, ahí mostré una oreja, pero podría haber mostrado tejido cardíaco. Hoy las células cardíacas se pueden cultivar a partir de estas células. Se han hecho estudios con implantación en infartos masivos, donde muere una parte del corazón, y entonces implantás tejido nuevo, que muchas veces es contráctil también. No se está utilizando actualmente, o sea, los estudios no llegaron a buenos términos, así que de momento no se está utilizando. Sí se ha hecho, como todo en medicina, de 1000 estudios son 50 los que llegan a la práctica con suerte, ¿no? Pero bueno, y en el camino vamos aprendiendo. Tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, cuando empezamos con las células mesenquimales, que ya van a ser unos 10 años, en ese momento expandían el 60% de las células, el otro 40% no expandían, porque la tecnología hasta ese momento era lo que permitía. A los papás les decíamos, mira, no las tires, porque esto sigue hacia adelante, el día de mañana seguramente, hoy estamos en el 98%. Posibilidad de expansión. Imagínense que los bebés que guardaron su sangre hace 20 años atrás, en ese momento se trataban 2 o 3 patologías solamente. Esos mismos chicos que tienen 20, 21 años, hoy tienen la posibilidad de tratar 85 enfermedades con la misma sangre. Entonces, esto es algo dinámico, como la medicina, que todos sabemos, esto cambia permanentemente todos los días. Lo importante, le digo siempre a los papás, le digo, mira, al menos hasta hoy, enfocate en lo que de vos depende, que es guardar la célula. Deja que la medicina investigue a ver para qué sirve. Vos viví tu vida, sé feliz, pero sabé que esto está ahí como legado. Que si el día de mañana las necesitas y vas al médico, como le pasó a esta mamá, y le pregunta, che, ¿tenés guardada las células madre? Y ojalá que la respuesta sea que sí, ¿no? Porque claramente cada día se pregunta más, y si te lo preguntas es porque hay una solución con esto. Bueno, antes que terminemos la reunión, para los que llegaron más tarde, le estuvimos pidiendo la firma porque, lo vuelvo a repetir, ASOGIFE termina un mandato del doctor Kers el día 9 de diciembre en la gremial médica, ¿no? ¿Lo vamos a hacer? ¿O acá? En la gremial. Hasta ahora en la gremial. Se va a hacer la asamblea de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras. No es exclusivo la asamblea de los que están dentro de la comisión. Todos los que participan de ASOGIFE están invitados. Ahí se hace la presentación anual
y la presentación de la nueva comisión, por eso le estuvimos pidiendo la firma, que vamos a formar parte, este grupo que está y que vamos a seguir los que quieran seguir. Así que están todos invitados a seguir participando, las asociaciones de ginecólogos y obstetras de Santa Fe. Así que todos están invitados a participar. Desde ya, muchas gracias a todos los que pudieron venir y a los 56, 57 personas que estuvieron conectadas, para que la idea sea acercarnos en lo científico lo que más podamos. Y para mí un gusto de que podamos estar juntos, de el ida y vuelta que tenemos que tener como colegas, sentir que en la ciudad de Santa Fe estamos entrenándonos, pero estamos en un nivel que podemos decir que podemos jugar muy bien en lo que es la salud fetal. Tenemos tocoginecólogos de excelencia, tenemos especialistas en salud fetal que cada vez se están perfeccionando cada vez más, así que dependerá también de nosotros ese contacto con la paciente y poderle transmitir lo que es el screening de primer trimestre, que es muy exclusivo de los tetras en esa consulta. Es decir, esta es la oportunidad que tiene la paciente de poder salir de la consulta con la información y con lo que nosotros podamos ofrecer. Gracias a todos y bueno, los que estamos nos vamos a comer algo.